Buenas tardes con todos, siendo las 3 de la tarde del día 11 de julio del año 2025, se abre el registro de la audiencia pública virtual en la causa asignada con el número 1402 del año 2024, cuaderno de debates número 6. Mérito al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Andrés Avelino Hurtado Grados contra la resolución número 7 emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima, de fecha 16 de junio del año 2025, que declaró la vigencia de la prisión preventiva impuesta contra el ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados por el plazo de prisión de 9 meses. En la investigación sigue en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La sexta sala penal de apelaciones se encuentra conformada por las magistradas Rojas y Pela, presidenta, Chamorro García, jueza superior y directora de debates, y Morales Deza, jueza superior. Se solicita al Ministerio Público su acreditación para el registro en audio. Muy buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Juan Asunción Soto Perales, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior, especializada en delito de corrupción de funcionarios, con correo electrónico jusoto@mpf.gov.p y casilla electrónica 50.018. Gracias. Gracias también. Procuraduría Pública. ¿Se me escucha? Disculpe. Sí. Muy buenas tardes, señorita Presidente, jueces superiores y todos los presentes. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, abogado John Arturo Rodríguez Boza, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 6643, y demás datos ya fijados, señora magistrada, en las acreditaciones respectivas por escrito. Gracias. Todos sus datos, por favor, doctor, porque esa es la audiencia en segunda instancia. Correcto. Entonces, domicilio procesal en la avenida Arequipa, 5060-5070, Distrito de Miraflores, casilla SINOE 49089, correo electrónico institucional ppedc.notificaciones@pge.gov.p, un número de contacto 958-439-007, señor presidente. Gracias. ¿Es actor civil, doctor Rodríguez Boza? Sí, señor. Sí, estamos seguros. Muy bien, gracias. Defensa del procesado. Señorita Presidenta, muy buenos días. Buenos días, señorita Directora de Debates y con los magistrados presentes. Señorita Fiscal, señor Procurador, en esta oportunidad acude el letrado Elio Fernando Riera Garro, identificado con registro CAL 53201, DNI 41 68 51 60, casilla SINOE 66 312, y los demás datos se encuentran debidamente acreditados ya en el respectivo incidente. Ejerzo la defensa técnica del ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados en esta oportunidad para sustentar el recurso de apelación. Muchas gracias. Señor abogado, vamos a pedirle que complete su información. Esta es audiencia en segunda instancia. Correcto, señorita Presidenta. Correo electrónico estudioelioRieraGarro@gmail, casilla SINOE 66312, casilla física del Colegio de Abogados de Lima 09141 C Miraflores y teléfono celular 967-302-6. Bien. Esta también, defensa pública, doctor Guillermo Saba. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Por la defensa técnica necesaria, Guillermo Saavedra, defensor público del Ministerio de Justicia, con registro del Colegio de Lima 37348, casilla electrónica 413. Y habiendo tomado conocimiento que el señor Andrés Avelino Hurtado Grados se encuentra con defensa particular, solicito la dispensa del caso. Ya todo, doctora. Muy amable. Gracias. Y se agradece, doctor Saba, por su presencia, estando presente la defensa técnica del procesado. Puede usted retirarse. Se agradece su presencia. Gracias. Desde el penal se encuentra conectado el procesado, el señor Hurtado Grados. Se va a acreditar, por favor, su nombre y apellidos completos, por favor. Buenas tardes, señorita.
Andrés Avelino Hurtado Grados 09071344. Este es su número de DNI, ¿entiende? Sí, el que le acabo de dar. Muy bien, gracias. Entonces, Entonces, luego de producida ya la acreditación, vamos a preguntar a la señorita especialista de causa si es que hay despacho por dar cuenta. No, doctora, no hay despacho pendiente. Bien. Entonces, previamente se recuerda a las partes procesales que esta sala superior solo puede emitir pronunciamiento respecto a los agravios expresados en el escrito de apelación interpuesto en la forma debida y en el plazo que establece la ley y que fueron debidamente debatidos en audiencia de apelación. Bien, entonces vamos a solicitar al especialista de audiencia que dé lectura en forma sucinta a la resolución materia de apelación, a los hechos materia de proceso y a los fundamentos de la apelación. Señor especialista, por Sí, favor. sí, con su venia, señorita directora de debates. Conforme al requerimiento de prisión preventiva, se tiene la siguiente imputación concreta. Se atribuye al investigado Andrés Avelino Hurtado Grado ser autor del delito de tráfico de influencias, toda vez que actuando junto con Roxana del Águila Tuesta en el mes de diciembre de 2019, habría invocado ante el ciudadano Roberto Ciucioneira tener influencias reales sobre los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ofreciendo interceder ante ellos a fin de agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana que se venía tramitando desde el 19 de diciembre de 2019 en el expediente número LM19040793 a cambio de la promesa de beneficios para sí, a cuyo efecto desplegó las siguientes acciones. En el mes de diciembre de 2019, al tomar conocimiento de la demora en el trámite del expediente antes mencionado, llamó por teléfono celular a Roxana del Águila Tuesta, entonces Superintendente Nacional de Migraciones, y a quien le une en relación de amistad desde el año 2018, propiciando una reunión en casa de esta, donde le presentó a Roberto Ciucioneira, quien a su vez le explicó la situación de su trámite ante Migraciones. Al término del procedimiento de la renuncia de la nacionalidad peruana, esto es el 30 de diciembre de 2019, el ciudadano Roberto Ciucioneira le agradece y le pregunta cuánto le debe por haberle ayudado, a lo que Andrés Hurtado Grados le contesta: esto a mí no me ha costado nada, solamente espero que cuando necesite tu ayuda no me dé la espalda. En el marco de aquella promesa, en el mes de abril de 2020, Andrés Hurtado Grados le solicitó y recibió de Roberto Ciucio la suma de $10,000 americanos, indicando que era para su obra social, dinero que le fue entregado en efectivo. En el mes de junio de 2020, le solicitó otra ayuda con fines sociales. Sin embargo, al no contar con efectivo, el ciudadano Roberto Ciucioneira le regaló el vehículo de placa AFF357, marca BMW, modelo M1351, año 2014, color gris mineral, serie número WBAIN710-1FP681571, actualmente inscrito a nombre de Andrés Avelino Hurtado Grados desde el 8 de julio de 2020, según partida registral número 5309-4237. La conducta desplegada por el procesado, según el representante del Ministerio Público, encuadra en el delito contra la administración pública, tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal. Fundamento de la resolución impugnada. La resolución impugnada, esto es la resolución número 7 de fecha 16 de junio de 2025, ha emitido pronunciamiento conforme al siguiente detalle. Los cuestionamientos de aseveración a la insuficiencia de imputación contra Hurtado Grado no son suficientes, pues continúa y tiene incólume su derecho a la presunción de inocencia. Ninguna de las imputaciones sostenidas, tanto en la formalización como en el requerimiento de prisión, tiene la calidad de ciertas. Son hipótesis preliminares que sí han sido sustentadas en el requerimiento de prisión, así como en el auto de prisión preventiva y el auto de vista. En ese sentido, no evalúa si es que hubo o no un requerimiento de dádiva, si hubo o no una negociación respecto a un vehículo, o si hubo o no proporcionalidad de la medida. Tampoco si es que el carácter de extraneo es posible, típica y jurídicamente, en la medida que la entrega del vehículo y en cuanto a las solicitudes. Son elementos de convicción que no han sido contradichos con elementos adicionales respecto a la existencia o no inexistencia.
En cuanto al cuestionamiento de la proporcionalidad, señala que fue evaluado de cara a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y fue confirmado por esta sala penal. La proporcionalidad podría tener modificación siempre y cuando se propongan nuevos actos que den cuenta de esta información. Sin embargo, los mismos no se aprecian actualmente. En cuanto a la calificación jurídica, no existe base también que determine la modificación de la calificación inicialmente sostenida por el Ministerio Público, por lo que todas estas cuestiones permiten aseverar que el mandato de prisión preventiva debe ser ratificado. Finalmente señala que no es una audiencia de variación o de cese de prisión preventiva, es un control oficioso y sin actividad trascendente de parte, donde se verifica que el mandato debe seguir hasta su culminación. Esto es el 18 de septiembre de 2025. Agravios expuesto por la parte apelante. La defensa técnica del procesado Andrés Avelino Hurtado Grados interpuso recurso impugnatorio de apelación solicitando que se revoque la medida impuesta y se reformule y se ponga comparecencia con restricciones en atención a los siguientes fundamentos. Cuestiona que el ACUO ha omitido ponderar las evidentes deficiencias del requerimiento fiscal, lo que evidencia la inexistencia de graves y fundados elementos de comisión. Señala que según el propio Roberto Sulcioneira, el trámite migratorio se desarrolló íntegramente en el 2019, sin mediar solicitud económica alguna, ni antes, ni durante, ni después de la gestión, por lo que no se configura el tipo penal. Además señala que el dinero entregado a Andrés Avelino Hurtado Grados formó parte de una campaña de donaciones en marzo de 2020, reconocida públicamente en su programa televisivo. Lo mismo ocurrió con la entrega de un vehículo BMW, también destinado a fines sociales, sin relación temporal con la gestión mencionada, lo que descarta cualquier pago ilícito. Asimismo, se alega que no se han presentado transcripciones de audios ni mensajes de texto en los que su patrocinado haya solicitado o mencionado ayuda por haber influenciado en funcionarios de migraciones, pese a lo firmado por el Ministerio Público. También señala que se precisa que es incorrecto señalar que César Mercado Alvarado y Sandro Espinosa Flores sean socios del imputado, pues la única socia registrada en la empresa Company Internai SAC es Georgia Andrea Rossi Hurtado, lo que desacredita un dato clave del requerimiento fiscal. Sobre el peligro de fuga, refiere que se adjuntaron los siguientes documentos en copia simple, esto es, un documento nacional de identidad de Andrés Avelino Hurtado Grados, donde aparece como domicilio en el departamento de Surco, un contrato de arrendamiento del piso de Surco, acta de constatación notarial del departamento de Miraflores y un recibo de luz del sur del departamento de Miraflores, por lo que afirman válidamente que durante todo el tiempo ha permanecido en su domicilio fijo y conocido, con lo que se demuestra que en el transcurso del tiempo su patrocinado ha estado habitando regularmente su domicilio. En relación al arraigo laboral, señala que aunque se encuentre suspendido, sigue constituyendo pacto que presenta el ejercicio de derechos y como tal existe la posibilidad de poder reanudarse, por lo que carece de sentido que la Fiscalía pretende establecer que un contrato, aunque esté suspendido, no implica la existencia de un vínculo laboral. Lo concreto es que está acreditado que su patrocinado cuenta con un trabajo conocido. En relación al arraigo familiar, señala que su patrocinado es padre de familia, tiene 2 hijas mayores de edad que viven en el extranjero y tiene a su cargo una menor de 10 años de iniciales LAHM. Señala que no existe pruebas para fundamentar el peligro de obstaculización. Señala que el análisis del principio de proporcionalidad tiene que abarcar los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En consecuencia, al producirse una indebida aplicación de la prisión preventiva, esta sala debe corregir inmediatamente tal situación a través de la revocatoria de la medida. Señala que llama la atención el frecuente uso de afirmaciones genéricas y vagas como fundamento para satisfacer el principio de proporcionalidad, a pesar de que su debida observancia tiene por objeto circunscribir o delimitar la medida de coerción en función a la calidad de peligro procesal que busca asegurar. El ACO, sin mayor sustento, dicta 9 meses de prisión preventiva contra su patrocinado, sin tener en cuenta los documentos que obran en autos que demuestran que éste tiene calidad de arraigo, por lo que no justifica que continúe investigación penal internado en un centro penitenciario. Finalmente, señala que existe una violación expresa a la reserva de la ley, puesto que una resolución judicial está modificando una norma legal, ya que está equiparando denuncias policiales y fiscales a nivel de antecedentes penales. En ese sentido, la recurrida ha cometido un error al señalar la habitualidad para sustentar la prisión preventiva. Esto es lo que puede informar, señora directora de debates. Mire,
Gracias. Bien, se concede el uso de la palabra al abogado del procesado, que es el recurrente, por el término de 10 minutos. Son las 3:15 de la tarde, 3:25, señor abogado. Lo escuchamos. Correcto, señorita presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Hemos interpuesto dentro del plazo legal el correspondiente recurso de apelación. El hecho concreto es el siguiente. La imputación contra mi patrocinado es de haber traficado influencias. En este caso, claramente señala la norma que habría tenido que interceder, señalan los nuevos rectores, o invocar influencias reales o simuladas para prometer algo a favor de un tercero a cambio de dinero. Es claro, ¿no? Donativo, ofrecimiento. Entonces, artículo 400 de la norma. Al señor Andrés Hurtado se le impone prisión preventiva porque, de acuerdo a la imputación, se le atribuyó este hecho, por cuanto habría invocado ante el ciudadano Roberto Siucho tener influencias reales ante los funcionarios de migraciones, debiendo interceder con ellos a fin de agilizar su trámite en la renuncia de nacionalidad. La pregunta es la siguiente, por eso se realizó la revisión de oficio, señoritas magistradas. Los graves y fundados elementos de convicción se mantienen. ¿Qué ha realizado Fiscalía desde que se configuró esta prisión preventiva? El propio ACO, en la misma diligencia, exhortó a la Fiscalía a que realice actos de investigación, porque los actos de investigación han sido los mismos. No ha habido mayor trámite con respecto al desarrollo de actos de investigación más que uno, donde mi patrocinado de buena fe atendió a la señorita fiscal una semana antes de que se lleve a cabo la revisión de oficio, porque mayor actividad de investigación no ha existido. Entonces, ¿por qué se lleva a la cárcel a mi patrocinado con respecto a este hecho? Y eso es lo que estamos criticando y solicitamos que sea reevaluado. Con respecto a este hecho, de manera muy puntual, porque habría viabilizado y agilizado el trámite de la renuncia de nacionalidad. En el caso en concreto se imputa también a la presidenta de Migraciones, para tener claro este hecho. A la funcionaria pública se le impone impedimento de salida. A mi patrocinado, que es un extraneo, prisión preventiva de 9 meses. A la funcionaria pública, que no está viendo el expediente, que no ha analizado el expediente, se le impone impedimento de salida. Y a mi patrocinado, 9 meses de prisión preventiva. Eso, sin duda alguna, llama poderosamente la atención, porque no correspondería por un pronunciamiento de proporcionalidad que mi patrocinado esté, lógicamente, limitado de su libertad. Otro punto importante, señoritas magistradas, porque la prisión preventiva se dio en atención a graves y fundados elementos de comisión. Prognosis de la pena. El señor relator dijo algo muy importante. Dijo lo siguiente, porque la pena son 5 años. 5 años. En principio, con el 1585 no correspondería, en este caso, que se otorgue prisión preventiva. ¿Por qué se le impone prisión preventiva? ¿Por qué supera el estándar? Porque mi patrocinado tiene denuncias fiscales. Porque Fiscalía presentó en su oportunidad otras denuncias fiscales. Por eso existiría agravantes que no están en el código para superar el estándar a 6 años y llevarlo a la cárcel. Si vamos a considerar, en este caso, que las denuncias por sí solas, denuncias, no sentencias, las denuncias por sí solas son agravantes, entonces el legislador debió considerar la norma y eso no es así. No podemos interpretar la norma de una forma negativa. Y eso es un peligroso precedente, porque a partir de la fecha, todo tipo de justiciable que tenga denuncias podría irse a la cárcel porque superó el estándar, 6 años, cuando la pena dice 5. Otro punto importante a tomar en cuenta es que desde el inicio del desarrollo de los actos de investigación hasta la fecha del día de hoy, no se ha realizado mayor actividad, señoritas magistradas. Si los graves y fundados elementos llevan a la cárcel, en este caso a mi patrocinado, yo me he permitido desarrollar a ustedes en el recurso de apelación, desde la página 6, y no los voy a leer, hasta la página 10, el resumen de cada acto de investigación, de cada acto por el cual se declaró fundado el grave elemento de comisión, el ROF, el decreto supremo de instauración del Ministerio del Interior de Migraciones. Mayores elementos que no sirven, considero yo, respetuosamente, para considerar que existen graves y fundados elementos de comisión. La entrega del celular iPhone Pro, tampoco se identificó absolutamente nada. La declaración de mi patrocinado, declaró, no se evidenció nada. Pero ¿qué es lo que tenemos? La declaración del señor Siucho. ¿Corroborada por quién? Por nadie. Porque Fiscalía en esta oportunidad podría decirnos de qué manera se ha logrado corroborar en tantos meses la confesión sincera. En este caso en concreto, el único elemento por el cual mi patrocinado está en la cárcel es por la confesión sincera postulada por el señor Siucho, corroborada solo por el señor Siucho.
porque por otras personas no ha sido corroborado. Y esto, evidentemente, ya ustedes, señoritas magistradas, han emitido jurisprudencia con respecto a la credibilidad de los justiciables que se acogen a la confesión sincera, amparándose también en el recurso de nulidad 1131-2017, que no genera mayor certeza. Entonces, dentro del minuto que me queda, para tener en cuenta esto, la prisión preventiva es por 9 meses. La imputación es, mi patrocinado habría intercedido, había traficado influencias con el señor Siucho, invocando en este caso a una funcionaria para favorecer la renuncia. La señora presidenta de Migraciones, y aquí hay otro tema que seguro Fiscalía sería importante desarrollarlo técnicamente. La señora presidenta de Migraciones, ¿ella estuvo a cargo del expediente administrativo? No, de ninguna manera. Fiscalía después, dentro de los actos de investigación, ha incluido a los funcionarios finales dentro de los actos de investigación. Si ese fuera el caso, mi patrocinado jamás tuvo vinculación con ellos. Tráfico de influencias en cadena. Eso no es punitivo, no es aprobado por el derecho peruano. Colombiano tal vez, pero peruano no. Entonces, si la funcionaria pública no vio el expediente y finalmente, de acuerdo a algún acto de investigación, se considera que son otros funcionarios, ¿qué vinculación tienen ellos con mi patrocinado si no hay ningún acto de vinculación o trazabilidad? Entonces, por forma y por fondo, los graves y fundados elementos de convicción han tenido que desvanecerse con el tiempo, o por lo menos, esa es la tesis de la defensa, o por lo menos estar corroborados con actos de investigación. Será importante en este momento que Fiscalía nos diga qué actos de investigación han sido desarrollados para corroborar los actos, los fundados y graves elementos de convicción. Esto está siendo descartado porque el propio juez le dijo, faltan 2 meses para la prisión preventiva, tienen que hacer actos de investigación. Por eso es que la defensa considera que es una resolución, finalmente, que carece de motivación en el aspecto de congruencia procesal. Porque si consideramos que finalmente Fiscalía está haciendo una labor inadecuada y no ha realizado acta de investigación para corroborar la hipótesis central de graves y fundados elementos de convicción, correspondería establecer que se han desvanecido los presupuestos. Por todo lo expuesto, señorita presidenta, nosotros solicitamos muy respetuosamente que se revoque este mandato y en su oportunidad se ordene otro de mayor gravedad por cuanto se encuentra limitado el derecho fundamental a la libertad de mi patrocinio. Muchas gracias a usted y a la señorita magistrada presente. Muy bien. Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público por el término de 10 minutos. Son Bien. 3 y 2. Bien, señoras magistradas de esta sala, el Ministerio Público solicita se confirme la resolución 7 del 16 de junio del presente año, que resolvió declarar la vigencia de la prisión preventiva, impuesta mediante la resolución 2 del 19 de diciembre de 2024, que fijó al ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados el plazo de 9 meses de prisión preventiva en la investigación que le sigue en su contra por el presunto delito de tráfico de tráfico de influencias en agravio del Estado. Un segundo, señorita fiscal. Sí. Señora abogado defensor, por favor, tiene que activar su cámara. No puede ser con cámara apagada. Doctor Riera. Señorita presidenta, ¿sí logro escucharla? Tiene que estar con cámara prendida, por favor. Sí, ¿Sí? correcto, señorita presidenta. Muy bien. Puede continuar, señorita fiscal. Tiene 1 minuto adicional. Bien. Respecto a los agravios postulados por la defensa técnica, estos deben ser desestimados en razón a lo siguiente. El señor juez de primera instancia, en el numeral 7 de la resolución que la defensa apela, ha señalado en suma que en cuanto al cuestionamiento de la proporcionalidad de la medida que en su momento fue evaluado de cara a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, el mismo que fue confirmado por esta sala de apelación. En ese sentido, sostuvo que la proporcionalidad podría tener una modificación siempre y cuando se propongan nuevos actos que den cuenta de esta información, sin embargo, los mismos no se aprecian. Y en efecto, señoras magistradas, la cesación de la medida procedería siempre y cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Es decir, aquí no se realiza un nuevo análisis de los elementos de convicción que fundamentaron en su momento la medida impuesta, sino que los mismos deben ser contrastados con los nuevos indicios o circunstancias que desvanezcan la sospecha fuerte que justificó la medida o la prognosis de la pena o el peligro procesal.
En el caso en concreto, a la fecha, no ha variado la situación jurídica del procesado Hurtado Grados, pues no solamente se cuentan con los mismos graves y fundados elementos de convicción que se postularon para la medida de prisión, sino además se cuenta con información adicional que reafirma la comisión del delito que se le está imputando. Tal es así que se advierte del acta de verificación de la información extraída del celular de Roberto Ciucho, diversos audios donde Roxana del Águila directamente hace mención al ciudadano y que también señala que no está en migraciones, pero puede ayudarlo al tener contacto. Estando que esta situación a la fecha ha podido sumar a la investigación y refuerza la imputación, denotando que efectivamente hubo un tráfico de influencias que empezó cuando Hurtado Grados presentó a Roberto Ciucho con Roxana del Águila, con quien tenía amistades desde el año 2018 y a quien le ofreció interceder ante sus subordinados. En consecuencia, a la fecha no se ha desvanecido estos graves y fundados elementos de convicción que vinculan a este procesado como presunto autor del delito de tráfico de influencias. Se mantiene la pena probable, que superaría los 5 años, se mantiene que no cuenta con arraigo domiciliario, se mantiene que carece de arraigo laboral y se mantiene que es incierto su arraigo familiar. Es por estas razones, entre otras, por las que el señor juez valoró que el mandato de prisión para el procesado debe seguir hasta su culminación, que es el 18 de septiembre del 2025. Ahora bien, la defensa está postulando argumentos que fueron postulados ya en su momento en su apelación contra la resolución de prisión y sobre la cual ya la sala se ha pronunciado el 27 de enero del 2025 a través de la resolución número 3. Y no es cierto que solamente se ha llevado un solo acto de investigación a la fecha. Se han realizado diversas diligencias, entre estas la transcripción de videos, declaraciones testimoniales, la verificación de información contenida en el dispositivo digital remitido por el perito digital forense, las diligencias de reconocimiento de audio de Roxana del Águila Tuesta, el reconocimiento del audio de Hurtado Grados, entre otras diligencias, y se encuentra pendiente aún la emisión del informe pericial fonético de los investigados de Roxana del Águila Tuesta y Hurtado Grados, y del resultado y de la progresión de las diligencias que se vienen actuando, seguramente se dispondrán otras diligencias adicionales en la investigación. En ese sentido, señoras magistradas, al no existir nuevos elementos de convicción que demuestren la no concurrencia de los motivos que fundaron la prisión preventiva o algunos de sus presupuestos, debe seguirse cumpliendo esta medida por el tiempo que ha dispuesto el órgano jurisdiccional, por cuyas consideraciones solicitamos desestimar los agravios señalados por parte de la defensa y confirmar la resolución medida en grado. Gracias. Gracias también. Se encuentra el actor civil. El actor civil, por favor, abra su cámara. Sí, señorita presidenta. En realidad nosotros no vamos a mencionar... Se va a invocar a las partes, por favor, que no apaguen sus cámaras. Es protocolo de actuación en audiencias virtuales. Es como si después que hace uso de la palabra o antes de hacer uso de la palabra, estuviera fuera del ambiente del recinto judicial. Entonces, mantener cámaras prendidas, por favor. Lo escuchamos, señor actor civil. Sí, señorita presidenta. En realidad indicábamos que no vamos a adicionar argumentos a los que ya señaló el Ministerio Público, en la medida que también entendemos que es una medida personal, es una medida de carácter personal lo que se está debatiendo. Eso sería lo que podríamos decir. Bien. Derecho de réplica a la defensa del procesado por 4 minutos. Son las 3:29. Lo escuchamos, señora abogada. Gracias, señorita presidenta. Primero, con respecto al tema de forma, mi colega, la señorita fiscal superior, ha esbozado una tesis vinculada a la cesación de prisión preventiva. Vea usted, el 283 nos habla de cesación de prisión preventiva y a la vez de revisión de oficio. Mi colega ha hecho referencia a que no existen nuevos elementos. Yo no estoy aquí en una audiencia de cesación de prisión preventiva presentando nuevos elementos. Mi contraparte ha dicho que no hay nuevos elementos. No estamos hablando de nuevos elementos, no estamos en una audiencia de cesación de prisión preventiva, sino de revisión de oficio. Y esta nueva figura
que es lo que genera una obligación en la judicatura de corroborar, de acuerdo al 283.2, la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Mi colega dijo que no es así, está en la norma. Entonces, la obligación, en este caso, de los señores magistrados, en función al control de legalidad y, ¿por qué no, convencionalidad, es establecer estos fundados y graves elementos de convicción, se mantienen vigentes. ¿Con qué? Justamente con los actos de investigación en concordancia que tiene que realizar el Ministerio Público. En principio es el tema dogmático y académico, sentado ya incluso por esta digna sala y también por la Suprema. Ahora, con respecto al tema del fondo, ¿no? De manera muy puntual. Sí, pues yo digo que se ha llevado a cabo un acto que vincula a mi patrocinado. Porque lo que debería hacer aquí, en este caso, la representante del Ministerio Público, es indicar mediante disposición 8 o providencia 4, se ha tomado de la declaración a 6 personas y mencionan a mi patrocinado. Ninguno. La disposición 8, ninguno. La disposición 7, ninguno. La providencia 54, ninguno. Lo que debería aquí sostenerse es que actos de investigación corrobora los graves y fundados elementos de convicción que fueron presentados como una tesis para iniciar la prisión preventiva. Y no le van a decir eso, porque no hay ninguno, más que la declaración del señor Sucho. No hay nada más. Nos han hablado del celular y otras declaraciones. ¿Qué declaración vincula al señor? Nos han hablado de la declaración de la señora, del expresidente Miraciones. ¿La señora de reconocimiento de voz vincula a mi patrocinado con respecto al hecho delictivo? No vamos a confundir un grado de amicalidad, ser amigos, con otro de vincular la configuración de un ilícito penal. Eso no nos han dicho, salvo que nos digan en qué extremo, en qué renglón. Y yo tengo acá, finalmente, la transcripción y eso no aparece. Entonces, y cuando hace referencia al reconocimiento de voz, lo que faltó decir es que mi patrocinado, por propia voluntad y sin abogado, accedió al reconocimiento de voz en el propio penal, una semana antes de la diligencia. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. Y no hay nada que vincula a mi patrocinado. Entonces, jurídicamente hablando, la vigencia de los presupuestos ya no se dan. Se han desvanecido, porque la tarea de Fiscalía es mantener la vigencia de los mismos, y no lo han hecho. Eso es uno. Y para terminar, con respecto al tema de la prognosis, porque nos han dicho no hay arraigos. No, en la carpeta fiscal yo presenté los arraigos, la constancia notarial, la certificación notarial del domicilio de mi patrocinado. Nos ha dicho la señorita fiscal superior, y entiendo también por la carga procesal que no hay arraigo familiar. Eso no es así. Mi patrocinado tiene una menor, una hija menor, Luciana, de 9 años. Eso está en la carpeta. Yo he presentado toda la documentación certificada. Entonces, claro que tiene arraigo familiar. Una hija menor de edad. El principio del interés superior no es aplicable aquí. 9 meses prostrado a su libertad, o lógicamente generan que no pueda cumplir con sus obligaciones como padre. Y para terminar, el tema de la prognosis. Eso es un tema que ustedes tienen que sentar jurisprudencia ya. Mi colega ha hecho referencia a que supera los 6 años. Sí, la imputación dice 5, pero ¿por qué se llega a 6? Nosotros nos ratificamos en la posición, señorita presidenta, con respecto a nuestro pedido. Muchas gracias. Bien, derecho de dúplica, señorita fiscal, igual término. Sí, lo reafirmamos en lo que ya hemos indicado y señalar que no se han desvanecido los graves fundados elementos de comisión que ha señalado la defensa y que vinculan al procesado como presunto autor del delito de tráfico de influencias, dado que como con los últimos elementos recabados en la investigación preparatoria, como es el acta de verificación de la información extraída de los chats y conversaciones entre Andrés Hurtado, Roberto Siucho y Rosana del Águila, han agravado la situación, reafirmando la comisión del delito que se le imputa. Eso es todo. Gracias. Bien. ¿Actor civil va a explicar algo? ¿No o no? No, señorita magistrada. No. Bien. Entonces, pasamos a la estación de preguntas. Para el Ministerio Público, nos ha informado el día de hoy, señorita fiscal, que se han actuado diversas diligencias a partir de que se confirmó la prisión preventiva del procesado Hurtado Grados. Ha señalado de forma general que se han recibido declaraciones testimoniales. ¿Nos puede detallar cuáles son estas? Bien, en cuanto a las declaraciones testimoniales, se recabó la declaración testimonial de Edison Michel Flores Peralta, con fecha 1 de abril del 2025. Luego se recabó la declaración testimonial de Carlos Alberto Serna Ipanaque, recibido el 2 de abril de 2025.
Se recabó también la declaración testimonial de Consuelo Carmen Silva Esteban Sánchez el 3 de abril del 2025, la testimonial de Francisco Ignacio Medina Rospigliosi el 3 de abril del 2025, la declaración testimonial, la ampliación de declaración testimonial de Roberto Siucho Neira, realizado el 15 de abril del 2025, la declaración testimonial de Alexandra Carolina Ríos Pretel, el 25 de abril de 2025, la declaración testimonial de Luisa Yolanda Bazán Coral, el 25 de abril de este año, la declaración testimonial de Eduardo Alfonso Sevilla, del 29 de abril del presente año, la declaración de Manuel Eric Andrés Posadas Arcentales, el 29 de mayo del 2025, la declaración testimonial de José Antonio Menéndez Suárez, el 29 de mayo del presente año. Esos serían en cuanto a las declaraciones testimoniales, entre otras diligencias. Bien, respecto de las diligencias periciales, de las situaciones periciales, ¿nos puede ampliar la información? Sí, primero se han estado haciendo transcripciones de videos. Se hizo la transcripción de videos de entrevistas de Ana Sichu y Andrés Hurtado el 24 de marzo de este año. También se realizó la transcripción de los videos de entrevistas a Roxana del Águila Tuesta el 24 de marzo de este año. Se continuó la transcripción de los videos de entrevistas de Roxana del Águila Tuesta el 24 de marzo del 2025. Luego también se realizó la apertura del sobre y una verificación de información contenida en el dispositivo digital remitido por el perito digital forense, con fecha 8 de abril 2025. Luego también se realizó la apertura de sobre escucha y reconocimiento de audios de Roxana del Águila Tuesta, que se realizó el 4 de junio de este año. También el acta, se realizó la diligencia de apertura sobre escucha y reconocimiento de voz de audios y posterior lacrado del investigado Andrés Hurtado Grados, el 5 de junio del 2025. También el acta de apertura del sobre lacrado y copia digital forense y lacrado posterior de fecha 10 de junio del 2025. Esto fue una diligencia que se realizó también con la Fiscalía Suprema Transitoria. Y por último, según lo que se nos ha informado por la Fiscalía Provincial, es que el 13 de junio de este año se realizó la aceptación y juramentación del cargo del perito físico y perito lingüístico, quienes se encuentran pendientes de emitir el informe pericial fonético de los investigados Hurtado Grados y de Águila Tuesta. Estas serían las diligencias. Para la defensa, algo que señalar respecto a las diligencias que acaba de reseñar el Ministerio Público, actuadas con posterioridad a la confirmatoria de la prisión preventiva de su patrocinado. Doctor, active su audio, por favor. Sí, señorita presidenta. Con respecto a los actos de investigación, son los que yo encuentro en las disposiciones. Sin embargo, lo que nosotros sostenemos como tesis es que ninguno de ellos mantiene la vigencia de los presupuestos, algún reconocimiento, vinculación o que sirva de prueba. Ninguna de las declaraciones o actos presentados por la señorita fiscal. Bien, pero sí se han realizado. Sí, se han llevado a cabo estas diligencias, señorita magistrada. Bien. La dirección de debates no tiene ninguna pregunta adicional. Señorita presidenta, doctora Rojas Cepela, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctora, muchas gracias. Sí, señorita, disculpe, señorita presidenta. Señorita presidenta, disculpe usted. Un momentito, señor abogado. Doctora Morales Besa. Sí, una precisión para la defensa técnica, doctora. Señor abogado, respecto a los arraigos de su patrocinado, posterior a la prisión preventiva, ¿se ha presentado algún elemento adicional respecto a los arraigos? Señorita magistrada, muchas gracias por la pregunta.
No, con la incorporación de la prisión preventiva no hemos presentado algún documento. Consideramos que el arraigo familiar está acreditado con en este caso, los documentos de DNI, de la menor, y también los certificados notariales que acreditan la vigencia del contrato por el cual mi patrocinado tiene un domicilio, que aún se encuentra vigente, un contrato notarial, que ha sido presentado a Fiscalía. Correcto. Gracias. Nada más, doctora Chamorro. Disculpe, levante la mano, señorita presidenta. A ver, doctor, punto. ya hemos terminado la sesión de preguntas, por favor. Encontrándose presente la persona del procesado, Hurtado Grados, tiene el uso de la palabra, si así lo estima, por el término de 3 minutos. Son las 3:40 de la tarde. Lo escuchamos, señor Hurtado, que sí desea expresar algo a la sala. Muchas gracias, señorita Ingrid, por la pregunta. Sí tengo los arraigos, ya están presentados, los 4 arraigos. Padre de familia, la niña depende de mí de 9 años, mi hijita. Los 2, tengo domicilio, certificado, notariado. Tengo el contrato de trabajo durante 10 años, el país me ha visto. Lógicamente está suspendido porque estoy acá. Así que tengo todos los arraigos perfectamente, inclusive hasta mi pasaporte desde el día 1. 2, la señorita fiscal, por eso le había dicho de que no tengo arraigo y eso es una mentira total, de la que quiero solamente hablar de mis temas de arraigo. Y el tema, hace 5 días, el juez nos entrevistó, así como usted nos está entrevistando, y el juez le dijo a la fiscal que el señor Andrés Hurtado estaba en la cárcel y que los fiscales hasta ahora no le entregan ninguna prueba adicional del señor Andrés Hurtado, de lo cual no le, públicamente usted lo puede ver, de lo cual no le va a permitir un día más de que el señor Andrés Hurtado esté con sus 9 meses más un día de prisión. Eso no lo va a permitir porque hasta ahora no presentan pruebas y por gusto estoy aquí. Muy amable ustedes, gracias. Bien, entonces, de esa forma culmina la audiencia de apelación. La sala se va a reunir para la votación respectiva, va a emitir la resolución que corresponde, la que va a ser notificada conforme a la ley dentro del término que corresponde procesalmente. Siendo las 3:42 de la tarde, se va a poder cerrar el registro de audio. Buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes, tardes. señorita Gracias. Buenas tardes, señorita fiscal. Buenas tardes.